Buenas, 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 gente bonita, suscriptores, miembros de este canal. Bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena, aquí escritora y asesora editorial. Y seguimos hablando de los temas que plantearon los miembros de este canal. Si quieres que se tomen en cuenta tus dudas específicas, que se hagan tutoriales con tus textos, tener acceso a esta clase de beneficios mucho más personalizados, haz clic en el botón de unirse. Como ya podrán comprobar, siempre contesto las preguntas de los miembros y muchas veces amplío un montón en ellas si son interesantes, como casi siempre es el caso. Hoy quiero hablar de la pregunta de Irineo Vázquez Juárez. Su tema tiene que ver con la búsqueda de originalidad en un tema trillado, ¿no? Y me dice, me he puesto a escribir sobre una joven que desapareció, mi hermana, y es la fecha que no la hemos visto. Debido al caso de Devani Escobar en México, el caso se hizo mediático y en su búsqueda encontraron a otras jóvenes. Tomé un taller en donde no terminé, he recurrido a ex compañeros del mismo y me dicen que el tema es muy trillado. Yo escribo al respecto porque hasta ahora que mi hermana cumpliría 60 años de edad, tuve el coraje de hacerlo. ¿No tiene caso escribir sobre algo de lo que todo el mundo habla? La desaparición forzada. Bueno. Creo que hay muchísima tela de dónde cortar con estos temas, por supuesto, y que, bueno, lo voy a tener que dividir en compartimentos. Primero, no existen temas trillados así per se, existen tramas trilladas, existen modelos de personajes estereotipados, pero los temas, los grandes temas, siempre son los mismos, ¿no? Ya les he hablado de estos grandes temas, abajo de los cuales están los demás pequeños temas y que se van haciendo cada vez más particulares. Y repito, para Irineo y para quien sea que me esté escuchando, que cuando partimos de lo particular y vamos hacia lo universal, no podemos fallar. O sea, nosotros no estamos hablando de la desaparición forzada, o no estamos hablando del crimen en México, o no estamos hablando de una cosa así tan universal. Estamos hablando de la desaparición de mi hermana, ¿no? Estamos hablando de un tema específico, un caso específico, cómo me afecta a mí, cuál es mi búsqueda personal, y no me refiero a nivel literal, evidentemente en este caso, sino mi búsqueda interna, cómo me ha afectado a mí, qué siento yo, por qué quiero escribir esto. Entonces, cuando partimos de una cosa tan personal, no existe este asunto de no se debe hablar de un tema porque es muy trillado, ¿no? Para temas trillados tenemos el amor, tenemos la familia, tenemos la violencia, tenemos la guerra, pero estos son los temas que nos mueven a todos los humanos. Como dicen, los clichés son clichés por algo, y en este caso ni siquiera yo los consideraría clichés, los considero que son los grandes temas que como humanos nos mueven. Y incluso, ya lo he dicho antes, como escritores, creo que tenemos pocos temas que tienen que ver con, o sea, a nivel personal tenemos pocos temas, cada uno de nosotros, por nuestra búsqueda personal y por nuestro contexto, ¿no? Digamos, yo, la vida que he tenido y mi punto de vista y las experiencias que he ido acumulando, las lecturas que he ido acumulando, los distintos contenidos que consumo, todo esto hacen que mi búsqueda personal tenga unos poquitos temas y que yo busco diferentes maneras de hablar de ellos. Hay quien dice que tenemos un solo tema y que le vamos dando vueltas como en una espiral, ¿no? Que lo vamos abordando cada vez de una manera más amplia o cada vez de una manera más profunda y más específica, pero que siempre es el mismo tema. Por eso una espiral y no un círculo, y por eso no unos escalones, sino una espiral, porque seguimos viendo la misma cosa, pero cada vez la vemos desde otro punto de vista o desde una perspectiva más o menos amplia. Yo sí creo esto y sí creo que no es algo que tengamos que cuestionarnos, o sea, que no tenemos que cuestionarnos el hecho de querer escribir de un tema. Ahora, sí podemos cuestionarnos qué podemos aportar nosotros a este tema para quitarnos de este miedo de no estar dando con el hilo negro, ¿no? Es curioso, ¿no? Y espero que a Irineo no le moleste la analogía que voy a hacer, ¿no? Pero que estemos buscando el hilo negro cuando estamos hablando de la desaparición, que estemos buscando algo original cuando estamos hablando de una búsqueda de algo tan personal como es una persona a la que amamos, ¿no? Después de tantos años, me imagino que ya estás buscándola más en otro sitio, sino tal vez en la realidad, sino aquí adentro. Dices que apenas te atreviste o pudiste escribir de este tema porque cuando estamos lidiando con un duelo así, que además el duelo de una desaparición es muchísimo más terrible, ¿no? No hay un cierre, no hay una clausura. No creo que pueda haber una persona que yo pueda respetar que te diga que no escribas de eso
porque es un tema trillado. Ojalá que se hablara más del asunto, ojalá que se hiciera más a nivel práctico del asunto, pero ya quitando los temas políticos reales a nivel literal de una tragedia tan terrible como esta, a nivel literario, se puede hablar de cualquier tema millones y millones de veces porque hay 1000 maneras de hablar del mismo tema y porque tú eres una persona con un caso específico y con un punto de vista específico. Y no digo porque el punto de vista específico sea el hermano de tal, porque tal vez hay otros hermanos de tales. No, el punto de vista de Irineo. Entonces tienes que preguntarte por qué necesitas escribir de esto, ¿no? Si lo que estás haciendo es en efecto una búsqueda para sentir que le das una especie de vida o de homenaje o que estás conectando de alguna manera con este ser querido. Cuando entiendas por qué quieres escribir de esto, vas a ver que los cuestionamientos externos te dejan de importar, ¿no? Te deja de importar lo que te digan tus compañeros o los talleristas o los editores o quien sea a quien le puedas preguntar su opinión. Te deja de importar porque es algo que estás haciendo porque tú necesitas hacerlo, ¿no? Hace unos días mi hermano presentó su segundo libro de poesía y bueno, dentro de las muchas frases memorables que dijo, se me quedó una que me parece que va con este caso, ¿no? Porque él no se dedica a escribir, ¿no? Él tiene un trabajo de tiempo completo, tiene 3 hijas, etcétera, etcétera. Y le preguntaba a la presentadora, ¿no? ¿Cómo encuentras el tiempo para escribir? Y él decía, es que no hay cuestión de encontrar el tiempo. Cuando tienes que escribir, tienes que escribir. Y no hay más, ¿no? O sea, encuentras, porque es una necesidad casi fisiológica, ¿no? Entonces, para alguien que está escribiendo de un tema tan doloroso y que tiene la necesidad de escribir, es que tiene la necesidad. Entonces, no es discutible el que lo haga y no lo haga para alguien externo que no sabe nada de por qué lo está haciendo. Solo tienes que tener la respuesta a por qué lo haces tú. Y tal vez esta misma respuesta no la tienes y lo que importa es la pregunta y tal vez este es el disparador del texto, ¿no? ¿Por qué estoy escribiendo ahora de ti, hermana, ¿no? ¿Por qué ahora te estoy buscando entre las palabras? ¿Por qué ahora tengo esta necesidad? Nadie puede saberlo, nadie puede averiguarlo y solo te toca a ti hacerlo a través del texto, que puede servir como muchísimas cosas, ¿no? Ya a nivel práctico no tiene que ser necesariamente un homenaje, no tiene que ser necesariamente una denuncia, no tiene que ser necesariamente un acto político, puede ser muchísimas cosas, puede ser la historia de ella, puede ser la historia de la conexión con ella, puedes imaginar cómo ha sido su vida o cómo podía haber sido su vida sin esta desaparición, puedes escribir toda una fantasía de lo que desearías que fuera, aunque no supieras dónde está ella, que tuviera una vida que tú no conoces, ¿no? Que a veces fantaseamos, ¿no? Digo, guardadas evidentemente las debidas proporciones. Yo perdí una mascota hace muchos años, no la perdí yo, me la perdieron en un sitio, ¿no? Que la dejé por vacaciones. Y disculpa Irineo y disculpen a todos, es una comparación muy mala, pero bueno, guardadas las proporciones. Yo quería imaginar que tal vez, aunque no estaba conmigo, alguien la había encontrado y estaba viviendo una vida feliz y aunque me doliera, decía, bueno, tal vez está mejor con esta otra persona que conmigo, ¿no? Entonces me hice toda una historia para tratar de superar esto. Yo escribí mucho al respecto y soñaba con eso. Luego escribía pequeñas anécdotas de las cosas que me acordaba de ella, digamos, para lidiar con esto, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de hacerlo y en la mezcla de lo que tienes para decir y la manera en que tienes para decirlo, filtrado por tu punto de vista, por tus vivencias personales, sale un producto que es necesariamente original. Entonces yo no haría caso para nada de esta gente que te ha dicho que es un tema trillado, porque tú podrías estar haciéndolo por cuestiones terapéuticas, por cuestiones de duelo, por guardar una memoria, ¿no? Muchas veces escribimos la historia de alguien porque no queremos que deje de existir en este mundo y queremos que exista por lo menos en las palabras. A veces escribimos de una persona que ya no está o que no está con nosotros para poder estar con ella en ese momento, ¿no? Para convivir con ella dentro de este mundo literario. Entonces, cuando tengas claro esto, cuando tengas claro desde dónde, ¿no? Puedes escribir desde la rabia, pero después puedes escribir desde la resignación, depende del momento en el que estás y eso va a hacer que lo que escribas sea totalmente tuyo. Paradójicamente o irónicamente o como sea,
cuando hacemos esto absolutamente personal es cuando suele conectar con los demás, cuando suele conectar con la humanidad de las demás personas. Entonces, ¿cuántas historias hay de muerte de un ser querido, ¿no? Yo acabo de terminar la novela También esto pasará, de Milena Busquets, que es de la muerte de su madre. Hay millones de libros de cómo las personas viven la muerte de sus progenitores, porque es un tema que nos compete a todos, que nos involucra a todos, que todos lo hemos vivido, o todos lo vamos a vivir, o todos vamos a morir, ¿no? Y los padres de todos van a morir. Entonces es un tema tan general, tan gigantesco, tan humano, y sin embargo se sigue escribiendo de esto, porque el autor tiene esta necesidad de decir estas cosas, y entre más atiende a su propia necesidad, más va a estar conectando con esta emocionalidad en los hipotéticos lectores. Entonces deja de preocuparte de nada más que de esta necesidad tuya. Atiende esta necesidad. Eso es al respecto de los temas trillados. No nos interesa encontrar el hilo negro, no nos interesa vender, no nos interesa que nos digan, oh, es el tema más original. Nos interesa decir lo que tenemos para decir, nos interesa ponerle palabras a nuestra verdad, tratar de entender. Y muchas veces al escribir de asuntos violentos o terribles como este, escribimos para tratar de asimilar lo que ha pasado, ¿no? Por lo tanto, nadie puede juzgar esta necesidad. Gracias por escuchar y seguiremos contestando sus preguntas. Recuerda que puedes dejarme un super thanks si algún video en especial te sirve, te inspira, te acompaña. A mí me acompañan muchísimo ustedes. Gracias a los miembros por su apoyo continuado. Gracias a los suscriptores. Denle like a este video y nos vemos muy pronto.